Buenas noches, muchachos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar continuidad en esta sesión al concepto que nos quedó pendiente la anterior, que se refiere a la competencia comunicativa. Vamos a revisar el día de hoy a diferentes autores, sus propuestas, diferentes instancias también, que hacen una propuesta de cómo sería la competencia comunicativa definida y de cuáles otras derivarían de ella, entre esas, pues la que es nuestro foco de interés aquí, que es la competencia sociolingüística. Trataré de mencionarte algunas referencias, algunas obras, autores, fuentes, ¿vale? Que te permitan a ti tener un reconocimiento primario, digamos, de primera mano de esas fuentes, que son las que muchas de las veces se solicitan o se requieren para la elaboración del documento, con el cual te vas a graduar, con el cual te vas a titular, y también, claro, para la disertación final, ¿sí? Es muy importante porque que tengamos estas fuentes, porque muchas de las veces los profesores nos comparten amablemente sus materiales como para decirnos, por ejemplo, la competencia comunicativa que señala Himes, ¿no? Que es la primera, y digamos que define hacia los años 70 este concepto para todas otras las demás propuestas. Pero a veces no sabemos bien como de cuál fuente lo sacó, ¿no? Entonces, el día de hoy yo trataré de compartirte justamente también esas fuentes de donde las puedes encontrar de manera directa. Recuerda, ya lo he comentado con antelación, es muy importante ir a las fuentes directas, ¿vale? Siempre encontramos a diferentes autores, ¿no? Que hacen papers, que hacen blogs, que hacen, no sé, diferentes escritos y videos, en los cuales, pues, narran, digamos, ese trabajo o explican ese trabajo que está desarrollado por otros autores más clásicos. Bueno, es útil revisar esos materiales, pero siempre es mejor revisar la fuente directa. Ya lo he comentado antes, ¿vale? No tienes tú que leer a alguien que te explica lo que dice a su vez, por ejemplo, David Oswald, sino que puedes ir directamente a la fuente de David Oswald, leerla tú mismo o tú misma y hacer tu propia conclusión, ¿vale? Entonces, te voy a hablar de esos conceptos que son los que rigen la enseñanza de lenguas hasta la fecha, las competencias varias que surgen de eso, pero te voy a tratar de estar compartiendo todas las fuentes correspondientes, las fuentes directas, ¿vale? Para que las tengas a partir de ahora y las puedas buscar y las puedas citar consecuentemente en tu documento y también las puedas referir de manera pertinente cuando venga la disertación final. Ya te aproximas a la recta final de tu carrera y es importante que esto esté bien acotado, esté bien definido, ¿sale? Y no nos digas, bueno, un maestro una vez me dio unas fotocopias, ¿no? En donde hablaba de Delheims y la competencia comunicativa, sino que pueda decirnos, Delheims lo dice en este documento de esta manera, ¿sale? Con esa precisión, ¿vale? Y bueno, si te toca que yo sea tu sinodal, créeme que te lo voy a preguntar, créeme que voy a pedirte que me des la referencia directa, la fuente directa, porque yo misma te lo estoy compartiendo ahora, ¿vale? Entonces tomamos nota, independiente de nuestra materia, de nuestra clase, tomamos nota con la intención de que esta información la tengamos bien precisa a la hora de redactar el documento, como dije, sin importar si es informe, si es tesis, si es portafolios, pues todas tienen una base teórica, entonces que lo puedas tener bien manejado y por supuesto, como dije, para la disertación, también puedas tener esta información bien clarita, pues para poderla así también presentar o comentar cuando ¿sale? Bien, bueno, vamos a ver entonces esta, como dije, esta revisión que es la continuidad de este mismo PowerPoint con el que estuvimos trabajando la sesión anterior, es el correspondiente a la sesión 3, ¿vale? Y en este caso estamos trabajando la sesión número 4 con ese mismo PowerPoint de las sesiones 2 y 3, considerando que hubo una introductoria para nuestra materia. Bueno, entonces vamos identificando allí el concepto general de la competencia comunicativa, cómo es que se dispone, digamos, para poderlo interpretar a partir de allí, pues con diferentes, como dije, instancias, ¿vale? ¿Cómo vamos a definir a la competencia comunicativa? Bueno, como una capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla, ¿sí? A ver, entonces, estamos considerando, acuérdate que pues en la formación pedagógica, nosotros en la normal, identificamos conceptos que son a propósito del desenvolvimiento, ¿verdad? Pero algunos de ellos ya son como muy concretos. Por ejemplo, cuando hablamos de una capacidad o de una facultad, estamos considerando algo que ya trae el ser humano, que ya viene con el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, ya hemos platicado, una capacidad para escuchar, una capacidad para ver, o correctamente empleado el término, una discapacidad, o sea, una falta, ausencia o carencia de esa capacidad visual, motriz, es algo con lo que el ser humano ya viene, ¿cierto? Una facultad, una capacidad que le permite realizar pues diferentes actividades, acciones. En el caso de una habilidad, que también lo vemos nosotros específicamente en lengua, sabemos que es el desenvolvimiento que se da de manera posterior, ¿verdad? En lo que tú practicas, consigues experiencia y te vuelves hábil, ¿vale? Por ejemplo, no sé, una habilidad escrita, una habilidad verbal, ¿no? No sé, con respecto a la enseñanza de lenguas, lo vas tú desarrollando conforme estudias, practicas, en fin, por ejemplo, el uso de un sistema lingüístico, ¿vale? Entonces vamos a reconocer aquí
que en primera instancia nos lo marcan como una capacidad, o sea, la posibilidad que ya tiene el ser humano natural para desenvolverse, ¿no? En una situación de habla, ¿sale? Aquí retomamos un poquito lo que señala Chomsky, que el ser humano ya tiene ese dispositivo de adquisición de la lengua, que nos permite entonces entender, ¿no? Cómo utilizar cualquier sistema lingüístico sin importar en dónde nos encontremos, por la necesidad comunicativa lo podemos desarrollar, ¿vale? Entonces, bueno, más allá de comprender cómo se debe utilizar o aprendernos de memoria cómo se utiliza una lengua, también es pensar cuándo se utiliza de determinada manera, perdón, cuándo se utiliza de determinada manera según la condición en la cual nos encontramos, según el contexto en el cual nos encontramos, ¿vale? Ya lo he comentado con antelación. Ser un comunicador competente no implica decir las palabras más rebuscadas, más difíciles, más complejas, ¿vale? Tampoco necesariamente un léxico culto, más bien se refiere a poder decir, ser pertinente, poder decir lo que se necesita en una condición específica, en un contexto específico, a las personas con las cuales nos estamos dirigiendo. Si nos estamos dirigiendo entonces a personas que son, pues, a lo mejor como ustedes, jóvenes que son de su propia edad, entonces tendrían que dirigirse con las palabras, con las formas que son también de ese sector, ¿no? Que son también de ese grupo. No es lo mismo que te vas a dirigir con tus compañeros que como te vas a dirigir con tus padres, que como te vas a dirigir con tus maestros, que como te vas a dirigir, bueno, sí, en diferentes protocolos y sistemas que ya tenemos así definidos, ¿vale? Formatos que son como más concretos de un sistema o de otro. Ahora, también se debe respetar a partir de ello en un sistema lingüístico las reglas que se tienen definidas, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a gramática o sintaxis, en cuanto al léxico, inventario de palabras, fonética o sonidos, ¿no? Asociados a a estas palabras, a esa pronunciación, la semántica, que es los significados y el uso de la lengua, es decir, la parte pragmática. Todos estos elementos compositivos del sistema lingüístico, pero además relacionados con un contexto, como dije, sociohistórico, cultural, en donde ocurre esa comunicación. Este es como nuestro concepto general, ¿sale? Que tenemos y manejamos hasta el día de hoy al respecto de la competencia comunicativa. Ahora bien, como dijimos, esta idea, este concepto surge de Delhaims, que plantea en 1971, ¿vale? Su propia definición de competencia comunicativa. Este autor es el primero que lo plantea lo que es la competencia comunicativa y de donde otros muchos autores hasta el día de hoy lo van a estar retomando, partiendo para hacer sus propias definiciones, para hacer sus propias propuestas, ¿vale? Bueno, Delhaims menciona así, define así a la competencia comunicativa, ¿vale? Fíjate bien cómo está así constituido, ¿no? Señala Delhaims que la competencia comunicativa es saber cuándo hablar y cuándo no, de qué hablar, con quién, dónde y en qué forma, ¿sí? Consiste entonces en la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos, sino también socialmente apropiados, ¿sí? Entonces, bueno, así definida con estas interrogantes o con estas preguntas, la competencia comunicativa, podemos reconocer entonces, ¿vale? ¿Cuáles serían, digamos, los lineamientos que estamos aquí identificando para poder reconocer en efecto cuando una persona es competente para poder hablar? Mira, es pertinente, es correspondiente, ¿sí? Lo que voy a decir, cuándo, con cuál persona, ¿sale? Bajo cuál contenido, en cuál contexto, de qué manera se lo voy a decir, ahí está. Cuando formamos enunciados que en un sistema lingüístico están formados correctamente, ¿vale? Ya es como nuestro paso uno, pero nuestro paso dos es también poderlos ahora ajustar para que sean los apropiados cuando lo estamos entonces nosotros mencionando, ¿vale? A ver, aquí te muestro entonces, mira, ¿vale? Si quieres, asumen el video. Ahí puedes ver cuál es el libro de Himes en donde lo dice. Ahí está. Himes lo dijo en este artículo que se llama Acerca de la competencia comunicativa, ¿vale? Y lo puedes encontrar en este compendio de Lovera y otros autores, Lovera et al., al documento que se llama Competencia Comunicativa, editado en el año 95. Ahí está, Documentos Básicos en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, editado en Madrid por Edelsa. Y las páginas correspondientes a Himes son las 27 a la 47. Ahí te dejo también un enlace, mira, para la Biblioteca Cervantes, en donde puedes encontrarlo en efecto esta información, ¿sale? Si es que la buscas también, pues para tu propia presentación, lo que acabo de decir, el documento y después la disertación. Muy bien. Bueno, entonces, posterior a él, ¿no? Surgen, como dije, otros tantos autores, uno de los cuales es este que ves aquí, Canales, ¿vale? Este autor, en 1983, presenta su propia definición de la competencia comunicativa constituida por 4 elementos, ¿sale? Que son estos que ves a continuación: la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica, ¿vale?
Este autor va a dejar su enseñanza a otros más, por ejemplo, el señor que ves al lado, ¿vale? Ahí está el legado de Delheims, al lado de Delheims está este canal, y bueno, es quien entonces está retomando esta propuesta, como dije, para preservarla, identificarla, pues de esta manera. Vamos a reconocer en qué consiste cada una de ellas, ¿vale? La primera dijimos que es la competencia lingüística. Para ello vamos a revisar qué es lo que nos propone un autor muy destacado, uno de los lingüistas más destacados y pues quizás el más que vive hasta la actualidad, que es Noam Chomsky, ¿sí? Esta fotografía que ves de él, pues es de la época de la pandemia del 2020, en donde pues pasó un tiempo así como retirado, como todos, ¿no? Aislado en su estudio y bueno, pues es una persona ya muy, muy grande, como puedes ver, pero que tiene todavía pues un papel fundamental, ¿no? De participación en la lingüística y bueno, un poco más de manera reciente también en la política norteamericana, ¿vale? Bueno, entonces Chomsky señala así, la competencia lingüística la identifica como la capacidad, fíjate que también le llaman capacidad, para producir enunciados que respeten las reglas de la gramática de una lengua. Chomsky, por supuesto, es un gramático, se fundamenta en la sintaxis, recordar a sus árboles, ¿no? Sintácticos que él va formando en categorías gramaticales, entonces él está enfocado pues más en eso, ¿vale? Dentro de la lingüística está más enfocado en la gramática y en la sintaxis, por supuesto, porque pues eso es lo que él fundamenta su estudio. Acuérdate que él propone la gramática universal, ¿cierto? Ahí está, son como todas las propuestas que se manejan en torno a sintaxis y gramática, ¿vale? Considera que es un conocimiento implícito que un hablante posee sobre su propia lengua. Recuerda que Chomsky, insisto, nos plantea ya que el ser humano cuenta con un dispositivo de adquisición de la lengua, ¿sí? Ahora, este dispositivo se dice que es innato, ¿sí? Fíjate bien, de hecho su propuesta se llega a llamar así, innatismo, ¿vale? Vamos a comentarla rápidamente. El innatismo que propone Chomsky se refiere entonces a algo que no viene con el nacimiento. Recuérdalo, ¿sale? Ya llevamos morfología desde el primer semestre, ¿no? Ese es un morfema, ¿cierto? Recapitulando un poco, recuerda que el morfema es la unidad mínima de significado. No es la palabra, ¿verdad? No es la palabra, sino el morfema. Es decir, esas partículas que constituyen a una palabra que ya, pues ya está inventariada, digamos, como tal, como palabra en un sistema lingüístico. Pero antes de la palabra, las raíces, las partículas que la conforman son los llamados morfemas, ¿te acuerdas? Bueno, el morfema no es una palabra aún, porque se forma con otros, se junta con otros para hacer una palabra, pero sí es la unidad mínima de significado porque ya es portadora de significado, ¿vale? Esa partícula. Muy bien. Bueno, entonces, recapitulando eso, dijimos que su propuesta es innatismo, ¿vale? Ese morfema prefijo se llama, ¿verdad? ¿Vale? A ver, es un morfema, que de hecho es un afijo, o sea que vamos cambiando, vamos intercambiando, y dentro de los afijos es de tipo prefijo, ¿verdad? O sea que va al principio y que nos indica una negación de eso, de ese sustantivo, adjetivo, ¿no? Que está más de adjetivo que estamos teniendo aquí, ¿vale? Entonces, si decimos que algo es innato, quiere decir que no viene con el nacimiento, ¿vale? No vayas a pensar que viene con el nacimiento, de hecho es que no viene con el nacimiento, ¿vale? En el caso del dispositivo de adquisición de la lengua que propone Chomsky, él dice que esto es innato, ¿vale? Hay una gramática universal que subyace, o sea que está por debajo, ¿verdad? Subyace, ahí está otra vez, mira, dos morfemas, ¿vale? O sea que está por debajo, ¿vale? De lo que nosotros podemos desenvolver una vez que nacemos, ¿no? Se dice que es innato porque está desde antes de nacer, ¿vale? No vayas a pensar que se desarrolla después de nacer, más bien está antes de nacer, ya es parte también de nuestra disposición biológica, pues, que él considera, y que se termina de concretar, claro, ya con la socialización, ¿no? Con estar aquí en la vida, pero es una condición, una facultad justamente que ya viene desde antes, no es como que nazca uno y ahí se desarrolla, sino que ya está desde antes. Entonces, una vez que el ser humano empieza a conversar con otros, a interactuar con otros en esa lengua, desarrolla en concreto un sistema lingüístico, diría Chomsky, que fija las reglas, ¿sí? El ser humano ya está dotado, ya está capacitado para entender lo que es un sujeto, lo que es un verbo, ¿sí? Sin importar en dónde le toque estar, o nacer o desarrollarse. Pero una vez que ya nace en un sitio y que es envuelto en este sistema lingüístico de las personas que habitan ahí, entonces él adopta esto, ¿vale? Se dice que fija las reglas, o sea, ya identifica cómo se estructura básicamente ese sistema lingüístico en su formato, con sus palabras, con su pronunciación, y pues ahí empieza a ser un hablante de esa lengua, ¿sí? Entonces cuenta con un conocimiento, mira,
escrito ahí, implícito, ¿ya viste? Sobre su propia lengua y una vez que lo va desenvolviendo, lo va desarrollando. Para él, esa es la competencia lingüística enfocada concretamente en gramática, en sintaxis, ¿vale? Y pues que es, digamos, la materia prima con la cual desenvolvemos nuestro uso de la lengua, ¿vale? La competencia siguiente que estamos viendo, acuérdate que son 4, ¿sale? De canales. Si gustas regresar al video, ahí puedes ver, ya estamos mencionando 4, aquí vamos con la segunda, la competencia sociolingüística, que es la que nos compete acá. Bueno, esta es la capacidad, o se define, otra vez, mira, capacidad para producir y entender adecuadamente expresiones en diferentes contextos de uso. Esto quiere decir entonces, nuevamente, lo que te platiqué hace un momento, ¿vale? Es importante reconocer bajo cuál circunstancia y bajo cuál contexto estamos desenvolviéndonos, ¿sí? Para poder entonces también reconocer cuál es nuestra situación, cuál es nuestra relación como participantes, cuáles son nuestras intenciones comunicativas, cuáles son también esas normas y convenciones de interacción. Es importante así analizarlo, ¿vale? Para que también con base en ello lo vayamos desenvolviendo y lo dialoguemos con quien corresponde, ¿sí? Te puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, como profesores, encontramos siempre que los chicos tienen una dinámica de interacción, pues un poquito diferente de lo que es en el salón, por ejemplo, con uno como profesor, que lo que llevan afuera, estando entre ellos conversando, ¿sí? No es válido, sinceramente no es válido, muchachos, que tú le exijas que tenga el mismo comportamiento al que es dentro del aula, al que maneja afuera. Afuera está dialogando con sus amigos y compañeros, ¿vale? Y tiene derecho a contar con esa confianza y esa libertad de hablar como él lo considere necesario para darse a entender. Recuerda, ese es un comunicador competente, ¿vale? Si yo ahorita mismo te empiezo a hablar de términos rebuscados que no se entienden, más que por especialistas lingüistas, entonces no estoy siendo un comunicador competente. Tengo que utilizar mis palabras, que sé que son las correctas, las pertinentes, para que tú comprendas todo lo que yo te estoy diciendo ahorita, ¿sí? No sería correcto que tú le hablaras a un niño, digamos, ¿no? A lo mejor un niño de 3, 4 años, con palabras que él ni siquiera te entiende. Eso quiero decir, ¿sale? Aunque no ha escuchado, que no sabe su significado. Tú tienes que ajustarte a ello, ¿sale? No estoy hablando de una condescendencia, ¿eh? Como pensar es que un niño casi no sabe nada y pues por eso le hablo así. No me refiero a una condescendencia, me refiero a saber elegir pertinentemente, ¿vale? Las palabras con las cuales te vas a dirigir según el lugar, la circunstancia, el contexto en el que estás. Hace un tiempo tenía yo un estudiante de preparatoria, no, era de profesional, pero de los primeros semestres, que se dirigía a sus compañeros diciendo, cuando exponía algo decía, damas, caballeros, le pregunto aquí a la dama, ¿sí? Entonces, eso era como un poco de ruptura, como discordante, como que todos lo veían raro porque, o sea, como, ¿por qué se dirige hacia nosotros, sí? Si están acostumbrados a que alguien les hable así, pero no un amigo, pues no un compañero de clase, ¿sí? Entonces, bueno, esperaban como que les hablara con términos más comunes, ¿sabes? Más coloquiales. Eso es ser también un comunicador competente. Recientemente tuve un desencuentro un poquito con una madre de familia, ¿no? De la escuela de mi hija. Y ella decía que no le gustaba que algunas personas, unas niñas, niños que están en la primaria, se llevaran con algunas malas palabras que habían aprendido recientemente y pues, les pareció como muy atrevido, ¿sabes? Empezarlas a utilizar y decirse de esa manera. Ella no quería que su hija se dirigiera de ese modo y bueno, fue como que empezó a dialogar con las demás, como que no permitamos que eso ocurra, ¿sí? Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo. No sé, tú puedes formarte tu propia opinión, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, porque a mí me parece que eso es algo, aparte de que están aprendiendo los niños cómo decir otras formas, otras palabras, otros usos, otras intenciones, que es parte también de lo que uno tiene que experimentar para volverse un comunicador competente, saber la reacción de la otra persona, saber el impacto de una palabra, ¿sabes? Además de que lo están aprendiendo, es un contexto que les corresponde a ellos, que les pertenece a ellos, ¿sí? Si yo estoy en la escuela, escuchándote en el salón hablar y te escucho que dices algo así como, oye, güey, ¿sí? Seguramente te diré, no digas eso aquí, porque este es un espacio académico, es un espacio de estudio, ¿sí? Pero si yo voy caminando afuera en el pasillo y te oigo que le dices a un amigo, oye, güey, creo yo que sería incorrecto que yo te dijera a ti, ¿sí? No, oye, no te dirijas así, dirígete con más respeto o algo así. ¿Ves? Este ya no es mi contexto. A ver si me explico, ¿sí? Este ya no es mi contexto. Podré quizás hablar contigo y explicarte en algún otro momento que hay formas también, protocolos y que las palabras pueden ser muy hirientes para alguien, no sé, ¿no? Depende si estás peleando con alguien, discutiendo con alguien. Pero esa es una manera de llevarse. Es como un contexto y un momento en el que la gente que está involucrada en eso es la que es la interesada. No sé si me explico, los demás no. Entonces, estas personas, estas niñas están en la primaria, niñas y niños,
están, como dije, aprendiendo, pero además de toda su manera de llevarse. No creo que sea correcto que los padres de familia que estamos afuera, ¿no? Vayamos a dialogar con aquellos sobre un contexto que no es el nuestro, ¿sí? No es el nuestro de interacción, porque no es como que están viniendo a nuestra casa o con abuelita diciendo malas palabras, ¿sí me explico, verdad? No es como que lo están diciendo acá. Ella se enteró por su hija que lo están diciendo en la escuela y entonces quiere intervenir en ese contexto, ¿sabes? Y argumentando con otros padres que no quieren que lo hagan, ¿no? Entonces creo que eso es también ser impertinente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ese no es tu contexto, ese es el contexto de interacción de los chicos, de los jóvenes, ¿no? Y si eso les funciona bien, pues también ellos tienen que distinguir. ¿Quieren entrar en ese círculo y dialogarlo? O a lo mejor no, a la niña en particular no le gusta aparentemente, bueno, pues entonces no interactúa ella así, ¿no? ¿Vale? Pero es como también parte de lo que uno va distinguiendo y muchas de las veces, muchachos, queremos eso, o sea, como intervenir en otros contextos. Hay que recordar, ¿vale? Ser un comunicador competente, otra vez, implica saber qué decir cuándo, ¿sí? Incluso a lo mejor te acuerdas cuando estabas chiquito, si no te defendías en la primaria, no sé, a veces tus padres te decían, ¿no? Tu mamá, tu hermana, no sé, te decía, pues contéstale, ¿no? Defiéndete, dile, ¿sí es cierto? Porque a veces esto es necesario, ¿no? Para poder irse formando, para poder ir creciendo, también a veces es necesario, ¿no? De pronto, pues, decir algunas cosas, ¿no? Tomar algunas actitudes, no sé, ¿vale? Que son las necesarias para también hacerse un lugar en el mundo, hacerse un lugar en la vida, ¿sí? Entonces, bueno, es un contexto que, vaya, no corresponde, ¿no? A las madres para estar allí como queriendo intervenir. Lo más creo que puedes hacer es decirle eso, bueno, que se exija un respeto, ¿no? Si ella no quiere dialogar de esa manera, bueno, pues entonces que no lo haga o que no se reúna con gente con la cual no siente, digamos, ese vínculo o esa coincidencia, ¿no? Pero fuera de eso, que una persona adulta quiera venir a decir cómo se lleven dentro de un lugar en el cual nosotros ni siquiera interactuamos, porque ni siquiera es como que entremos a la escuela, es como demasiado invasivo desde mi perspectiva, ¿vale? Ser un comunicador competente implica eso. No vas a decir, pues, groserías en frente de una persona mayor a la que aprecias, por ejemplo, como dije en casa de abuelita, no sería lo conveniente, ¿verdad? Hablando con un médico, hablando con un abogado, hablando con el cajero del banco. Bueno, hay protocolos también. Esa es la competencia comunicativa, ¿sale? Saber elegir qué decir según el momento, según la circunstancia en la que te encuentras. Si estás discutiendo con alguien, tienes que también hacer valer tus argumentos, ¿no? Pero también si estás amable con alguien y es empático contigo y te está contando algo, no sé, o sea, pues tú también deberías, ¿no? Como responder a eso, ¿vale? Estás hablando con una persona mayor, estás hablando con un niño, bueno, correspondientemente, según sea el caso, es como te tienes que dirigir. Las palabras, el tono, la intención, es muy importante, ¿sale? Para que así pueda ser entonces leída, ¿vale? De ahí vamos, entonces, esa entendida como la competencia comunicativa y particularmente la competencia sociolingüística, que nos indica justamente esto a partir de patrones culturales, ¿vale? ¿Cuál es la relación de los participantes, sus intenciones, las normas y convenciones de interacción que mantienen ellos en ese contexto, ¿sale? En particular. Muy bien. Bueno, perdón, me voy a regresar un momentito. Esto creo que no lo mostré. De Chomsky, esta competencia lingüística que dije, el concepto, se encuentra en su libro Estructuras sintácticas. Ahí puedes ver en la parte de abajo, ¿sale? Editado en 1957. Este libro no se encuentra en físico, pero sí se encuentra en internet, igual en la biblioteca Cervantes. Y ahí tú puedes ver la dirección, ¿sale? Para poderlo buscar directamente y acuérdate, es la fuente que tú vas a citar si quieres citar directamente la obra de Chomsky, ¿eh? Bien, vámonos entonces, perdón, a la tercera de estas competencias, perdón, que es la competencia discursiva. Bueno, la competencia discursiva se entiende como el dominio de habilidades y estrategias que permiten producir e interpretar textos, ¿vale? Recuerda, por favor, que el texto, ya te lo ha dicho la SEP ahí en tus libros, ¿sale? Y si no, revísalos, ¿sale? En los maestros, los libros de los maestros. Aprendizajes clave, en fin, estos que tenemos, siempre nos lo explican, ¿no? Los textos no son solo escritos, ¿vale? Nosotros somos profesores, no podemos pensar, pues, en algo que no sea un especialista, ¿vale? Un texto, acuérdate que es escrito o verbal, ¿vale? Bueno, y se refiere al conocimiento de rasgos, de géneros discursivos de esa comunidad en la que se participa, ¿sí? Entonces, bueno, no solamente es saber, como dije, utilizar pertinentemente la competencia comunicativa, la competencia sociolingüística, que nos habla, acuérdate, sociolingüística es la unión de la lengua, el estudio de la lengua con el estudio de la sociedad, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, no solamente es esa competencia que ya nos dice
en una sociedad, en un grupo cultural, cómo utilizarla, ¿sale? La lengua, sino también ahora utilizarla de manera discursiva, justamente como para alcanzar ciertos objetivos, ¿no? De comunicación que podemos tener. Bueno, recuerda que, por ejemplo, pensando en el discurso, no solamente podemos pensar como en la política, esa quizás sería como la primera forma que nos vendría a la mente, ¿vale? Pero no solamente pensamos en la política, aquí te puse a Greta Thunberg, como sabrás, la recordarás, pues ella es una persona que también se ha planteado, ¿no? Como muy estratégicamente en su discurso, a propósito, pues, de lo que ella critica, sanciona, digamos, de los elementos, ¿no? Que son resultado de la huella humana, ¿no? En el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos a una persona que genera justamente un discurso como con cierta preparación, cierta antelación. Podríamos pensar en otros que sean personajes mucho más relevantes como los que vimos la sesión anterior, ¿verdad? Por ejemplo, Martin Luther King, ¿sí? Otros tantos políticos, vimos por ahí a Hugo Chávez, ¿cierto? Vimos a Hugo Chávez, a Barack Obama, como líderes de una nación y antes de eso, pues, candidatos que se postulan, ¿vale? Candidatos postulantes, pero podemos pensar en otros, por ejemplo, como dije, Martin Luther King, bueno, es considerado el autor del discurso más elocuente, más destacado en la retórica del siglo pasado, ¿sale? Como orador, ¿vale? Como orador, el orador número uno que se considera que existió en todo el siglo pasado, pues fue Adolfo Hitler, porque es quien estaba convenciendo, seguramente lo has visto en videos, ¿no? La manera en la cual lo decía con esta fuerza, con esta convicción, pronunciaba los discursos, hacía convencer pues a toda la gente, ¿no? Realmente la gente estaba, o sea, convencidísima, ¿no? De querer llegar a lo último, ¿vale? Por defender a su patria, ¿no? Y mucho de eso era por el discurso que él pronunciaba, porque contagiaba, ¿eh? La manera en la cual componía las palabras y sobre todo las pronunciaba, tenía una fuerza y un impacto que, bueno, convencía a todo el mundo, ¿no? Que lo escuchara y que lo apreciara. Podemos pensar en él como orador. Ahora, como discurso, el discurso I Have a Dream de Martin Luther King se considera que es el más elocuente, el mejor creado a lo largo de todo el siglo XX, ¿sí? Que es este que pronunció, igual lo puedes encontrar también aquí en YouTube, ¿sale? Así como los videos de Hitler, puedes hacer una búsqueda ahorita rápida, y vas a encontrar también, ¿no? De él, de Martin Luther King, este discurso que pronunció en la Marcha por la Libertad y el Trabajo en Washington, D.C., en la capital, y que hasta en toda la historia de Estados Unidos hasta el día de hoy es la que más ha congregado gente. Nunca ninguna otra marcha ha congregado más millones de personas en la historia de Estados Unidos que esa para hablar de los derechos de los afroamericanos. Y es una manifestación a la cual acudió gente que no solo era afroamericana, ¿no? También descendientes británicos, en fin, más originarios, nativos, fueron de todas, ¿no? De toda persona a asistir a este lugar porque era también mucha la convicción que él manejaba y los temas de los que les hablaba, pero también la manera en la cual hablaba. ¿Sale? En algún momento lo comentaremos sobre él para que también nos quede como un poquito más claro a qué nos referimos. Pero vaya, no solamente es elegir lo que dije en trivialidades o comunicación cotidiana, como hablar con nuestros padres, con nuestros hermanos, como dije, con el abogado, ¿no? Sino también ahora sí ya hacerlo como con un propósito predefinido, preparando un discurso de esta manera. Y dije, el discurso más inicial que podemos pensar aquí, pues es el político, pero también podemos pensar en muchos otros, ¿vale? Que tienen su intención, su objetivo y están así definidos. Hasta en la vida cotidiana, piénsate cuando tú tienes que hablar, por ejemplo, con tu pareja para terminar una relación. ¿Sí? Pues no es como que tienes que pensarte muy bien esa competencia discursiva, ¿no? Lo que le vas a decir, ¿eh? Porque a lo mejor dices no quiero oír sus sentimientos, ¿no? O al revés, a lo mejor estoy enojado, enojada y le voy a decir esto y esto, ¿no? Que me ha hecho, ¿sí? Dependiendo, ¿no? La situación. Así también hay hasta bromas, ¿no? De que dicen que alguien termina otro por un mensaje de WhatsApp. Bueno, pero no es lo que se esperaría. Eso es justamente no tener competencia discursiva, ¿no? Porque no está contemplándose que es una pues situación que amerita un poquito de más atención que eso, ¿no? Muy bien. Bueno, la siguiente competencia que estamos revisando es la estratégica y va muy vinculada con la anterior. Esta consiste en utilizar recursos verbales y no verbales para favorecer justamente la efectividad de la comunicación y compensar fallos posibles. Recuerda de la función de las funciones de Roma Jacobson, ¿sí? Hay una que es la fática, que les he platicado yo que es mi favorita porque se encarga de muchas tareas, ¿no? La función fática, pues se encarga de aperturar una comunicación, de mantenerla, de interrumpirla y de terminarla, ¿sí? Dependiendo el objetivo que estamos teniendo. Entonces, bueno, aquí se pone en marcha.
porque utiliza lo que se requiere, ahí está, para hacerla efectiva la comunicación, mantenerla, prolongarla o bien que cumpla su objetivo, pero también compensar esas fallas que pueden llegarse a dar por limitantes varios, ¿sí? Recuerda que, por ejemplo, nosotros tenemos una disposición en nuestra cultura mexicana y occidental en general, pero más mexicana, podríamos decir, que tenemos esta forma de llevar la competencia estratégica, por ejemplo, a través de vincularnos con la vista, con otras tantas personas. Para nosotros es muy importante la vista en nuestro contexto, ¿sí? Tú lo has visto también como profesor. Cuando tú estás dando una clase, normalmente estás monitoreando justamente la vista de tus estudiantes, ¿sí? O sea, que no se dirija como a otros lugares. Cuando la vista se dirige a otros lugares, muchas veces pensamos que esos chicos no nos están prestando atención, ¿sí? Y esto es en general. Si tú eres mi amiga, mi amigo, y llegas a contarme algo y yo estoy volteando a otro lugar, puede ser que hasta te molestes. Puede ser que me digas, oye, te estoy contando algo serio y no me estás prestando atención, porque requerimos de ese contacto visual. Es algo que es notorio en nuestro contexto y en nuestra cultura, ¿sí? Entonces tú monitoreas ahí tus estudiantes que te estén observando de tanto en tanto, que te hagan así, ¿verdad? O sea, que sí estar entendiendo. Y si no es así, si los ves como con cara de, ¿qué me está diciendo? O volteados por acá, o platicando, o así, entonces seguramente empezarás a preguntar, ¿no? ¿Queda claro? Sí, o alguna cuestión así, porque necesitamos de esa visión, ¿vale? La comunicación entonces estratégica nos lleva a incluso otros planos, no solamente las palabras que utilizamos, ¿sí? No solamente la intención, como dijimos, la forma, la pronunciación y los demás elementos que quieras agregar. También tiene que ver otros tantos recursos, por ejemplo, paralingüísticos, o sea, acuérdate que son los paralelos al lenguaje, que nos acompañan para poder enviar una información. Ya hemos hablado de ello, ¿de acuerdo? La intención también se demuestra en eso, ¿sí? Tú puedes estar hablando con alguien que le quieras decir una ofensa, pero si lo dices sin esa actitud como negativa, como enojado, tal vez no lo tome de esa manera, o no lo interprete de esa manera, ¿sí? En diferentes situaciones podemos modificar esa comprensión a través de justamente la estrategia que podamos desenvolver, ¿vale? Entonces, bueno, va acompañándolo, como dije, a este recurso, ¿sí? Si alguien, ya lo hemos comentado este ejemplo, si alguien viene y nos dice, ¿qué tienes? Nada. ¿Estás enojada? No. ¿Sí? Ese tipo de actuar, ¿no? De forma de contestar, más allá de lo que dicen las palabras, están viendo también otra información, ¿sale? Ahí está. Entonces, a veces, pues es esa estrategia que implementamos, como dije, hasta en la vida cotidiana, pero mucho más si requerimos de otras tantas cosas, ¿no? Que acompañan el lenguaje y que también envían, como dije, una información, ¿sale? Bueno, entonces, en el caso particular de la comunicación estratégica que estamos comentando, bueno, se compensan esos fallos por ejemplo, a través de otros tantos recursos que puede ser la vista, como acabo de decir, puede ser la comunicación gestual corporal. Bueno, acuérdate que no es para lenguaje, esa es comunicación gestual corporal. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Lo gestual corporal es esto, o sea, lo que tú ves, la cara, las posturas del cuerpo. Y lo paralingüístico es lo que va asociado al habla. Por ejemplo, el volumen, la intención, ¿vale? Asociado al habla, ¿de acuerdo? Y contamos con eso para que nos quede también pues más clara una información, ¿vale? Estratégica a través de eso. Mover nuestras manos cuando explicamos algo, por ejemplo, como maestros, como dije, monitorear a través de la vista, pues son diferentes elementos, ¿vale? Muy bien, bueno, ahí lo tenemos. Entonces, ya vimos estas cuatro competencias que hemos hablado. De allí surge otro autor, que es este señor que se apellida Bachman en 1990. Y él nos incluye un ámbito más. Ahora nos incluye lo que es la competencia pragmática, ¿vale? Pragmática, muy bien. Bueno, este autor lo puedes encontrar su texto, aquí dice, mira, se llama Habilidad Lingüística Comunicativa, su artículo, y está dentro del mismo Lovera, ¿te acuerdas donde estaba Lechomsky? Ahí está, el mismo Lovera et al, competencia comunicativa, ¿te acuerdas? Que hizo todo este compendio. Y su artículo está en estas páginas 105 a 129 y lo puedes encontrar igual en la biblioteca Cervantes, ¿vale? Ahí está la fuente de información, por favor, cítala de manera corta. Ok, bueno, este autor entonces, perdón, nos habla ahora de una competencia que se refiere más al uso de la lengua, la práctica, la pragmática, la praxis, ¿vale? Ahí está. Entonces, en 1990, este autor nos dice que la competencia pragmática es el resultado de la suma de la competencia ilocutiva más la competencia sociolingüística. Ya hemos hablado igual de los actos de habla de David Austin, quizás te acuerdas, ¿verdad? Vimos los tres actos de habla de David Austin, que son el acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Si te acuerdas un poquito, en el acto locutivo se refiere Austin
al mensaje en sí. Dentro del ciclo de la comunicación o proceso de la comunicación, tenemos los tres elementos más básicos que tú te has estudiado desde la primaria, ¿sí? Y después te han enseñado más formas, más amplificadas, otros tantos elementos, pero desde la primaria, la escolaridad básica te han enseñado que el proceso de la comunicación se organiza básicamente en tres elementos, ¿sí? Los más básicos, modelos, que son un emisor, un mensaje y un receptor. Bueno, el emisor, perdón, es el que corresponde a esta competencia ilocutiva, o sea, el que habla, ¿sí? El que dice las cosas. Son tres, acuérdate, en los actos de habla de David Austin, ¿sale? Vamos a identificarlos así en cada parte. El acto locutivo de David Austin es el que pertenece al mensaje. Sale de los tres elementos, el acto locutivo, fíjate, ahí te suena, ¿no? Locución, locutor, ¿vale? El acto locutivo es el que pertenece al mensaje. El acto ilocutivo es el que pertenece al emisor y el acto perlocutivo es el que corresponde al receptor, ¿vale? En el acto ilocutivo está implicada la intención del emisor, la intención del hablante cuando establece esa comunicación. Y en el acto perlocutivo está implicada la reacción o el efecto que se genera en ese receptor cuando percibe el mensaje, ¿vale? Entonces aquí nos habla Dagman del papel del emisor, quien construye el mensaje, ¿vale? La competencia ilocutiva, más todo lo que ya hablamos que es la competencia sociolingüística, que es, acuérdate, determina el uso de la lengua en una sociedad, en un grupo cultural definido con patrones, valores, ¿sí? Y que pues nos dice entonces cómo comportarnos, ya te acuerdas que lo expliqué, según la circunstancia y el contexto en el cual nos encontramos. Ahí está. Entonces, para identificarla, se tiene que tener, señala Bachman, una sensibilidad hacia las diferencias de dialecto o de variedad. Recuerda, ya estamos en sociolingüística. Un dialecto se refiere a una variación de una misma lengua, ¿verdad? En una región más amplificada, que da lugar, esa amplificación geográfica, ¿no? Da lugar a que se hable de una manera en un sitio y de otra manera en otro. ¿Te acuerdas, verdad? Ahí está, diferencias dialectales entonces, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en algunas del español, acuérdate, no sé, torta, ¿no? Como un pastel en Argentina, como un pan con algún relleno para nosotros, ¿sí? Ya dado estos ejemplos, zapatillas, un calzado alto femenino para nosotros, un zapato deportivo, por ejemplo, para igual algunas regiones del sur de América, ¿sí? Y ni hablar con las diferencias con España, ¿no? Por ejemplo, una tortilla nosotros, una tortilla de maíz en el centro de México, una tortilla de harina en la parte norte de México, o pensar en una tortilla de huevo, ¿verdad? O sea, un huevo revuelto, pero hecho así como planito, ¿no? Digamos, condensado, en España, ¿sí? Por ejemplo, una tortilla de patata que le llaman, ¿no? O sea, un huevo que lleva estas rodajas de papa y así se fríe como si fuera así gordito, como cuando haces tortitas de algo, no sé, que puedan cocinar en tu casa, tortitas con huevo de pollo o de res, ¿no? Ahí le llamamos también tortitas, ¿ves? Mechas con huevo. Esas sí les llamamos tortitas, pero ellos les llaman tortilla y no es chiquita, sino es del tamaño de la sartén, ¿vale? Bueno, entonces, variaciones dialectales, por ejemplo, de eso, ¿sí? De palabras que podamos utilizar para referir alguna experiencia, referir algún concepto significado, ¿vale? Pero también diferencias de registro y de naturalidad, o sea, como cuáles palabras son las que se consideran que son utilizadas en un contexto o en otro. Ya hemos platicado aquí y te vuelvo a recomendar el Diccionario del Español Usual de México, ¿vale? Editado por el Colegio de México y dirigido por el doctor Luis Fernando Lara, que nos habla justamente del registro específico de México, pues es español usual de México. No es el diccionario restrictivo que busca decirte así se debe hablar. Es el diccionario que recopila las voces, que recopila el cómo la gente utiliza el español en nuestro contexto. Y te preparas para ver cosas bien graciosas que no esperarías ver en un diccionario tan serio como uno dirigido por el doctor Lara, ¿vale? Pero es parte del trabajo que él realiza, que no es prescriptivo, o sea, que no es que te dice cómo hablar, sino que es descriptivo, o sea, que él te platica a ti cómo habla la gente a lo largo de nuestra región, a lo largo de nuestra nación mexicana, ¿vale? Y también otras tantas características como decir la habilidad para interpretar referencias culturales y lenguaje figurado. Bueno, ya hemos hablado acá desde semántica, el lenguaje denotativo, el léxico que encuentras de significados en un diccionario, pero también el lenguaje connotativo, significado connotativo, que acuérdate que es todo lo asociado, cultural, figurado, ¿no? A propósito de ello, y bueno, que encontramos también en pragmática, y que nos habla de, digamos, de estructuras que son muy locales también, ¿no? En variaciones dialectales muy locales, y cómo se puede entender eso. ¿Sí te acuerdas? ¿No? Hemos visto por ahí algunos
Algunos ejemplos, ¿no? No sé, se me ocurre como ver estos casos de que está un tamal grande con un termómetro, un tamal pequeñito con un termómetro y dice tamal, tamalito, ¿sí? Entonces, bueno, pues es una cuestión de lenguaje connotativo que asociamos también pues a nuestra propia picardía mexicana y las bromas, en fin, que podemos mencionar acerca de eso, ¿vale? Muy bien, bueno. Entonces, la competencia, ya llegando casi hacia el final de lo que estamos refiriendo aquí, ¿no? La competencia desde la sociolingüística tiene justamente un marco sociocultural, lo que estamos diciendo, una cultura que se desarrolla en un grupo social, ¿vale? Y se define entonces ahora como la capacidad para utilizar la lengua en ese marco de conocimiento propio de una comunidad de habla, ¿vale? Concretamente, entonces, son referencias culturales de ese orden que impera allí, rutinas y usos convencionales de la lengua, también convenciones sociales, también comportamientos ritualizados no verbales, ¿vale? Que son propios de ello, lo que te acabo de decir. Por ejemplo, podemos pensar en las malas palabras que acabo de mencionar. Cuando nosotros tenemos, esos son no verbales, ¿vale? Tenemos una manera también como de decir ciertas malas palabras, por ejemplo, para ofender a alguien, ¿sí? Y no necesariamente son las mismas que se utilizan en otras lenguas o incluso aún en la misma lengua en otras culturas, ¿sí? Son como formas que son bien concretas de una cultura y que cobran ese significado justamente connotativo allí. No solo las palabras, ¿sí? Sino también la forma, digamos, de la comunicación gestual corporal que acompaña a ello y que tiene pues también una implicación, ¿vale? Entonces es importante identificarlo de esa manera como para poder decir, es por ello que así lo entendemos, vaya en ese sentido y en esa cultura, ¿sale? Como dijimos así, ritualizados, ¿vale? Estábamos diciendo que son rutinas, ajá, y convenciones sociales ya así definidos, ok, sí. Por ejemplo, creo que por ahí comenté alguna vez, no sé, normas también de cortesía, ¿no? O sea, de que nos enseñen desde pequeños a decir por favor, gracias, no sé, ¿no? De nada, salud, sí, todas estas estructuras y que no todas ellas empatan con las que se manejan en otras regiones, ¿eh? Ojo con eso. Pero es parte también de nuestro mismo desenvolvimiento cultural que tenemos en un contexto. Y bueno, pues nosotros normalmente acudimos a ello, desde pequeños nos van enseñando las personas mayores a nuestro alrededor, qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Miren, entonces esa sería la competencia sociocultural que se fundamenta en convenciones, como dijimos, de esa comunidad de habla y que además la distingue, ¿vale? Finalmente estamos llegando entonces a la competencia sociolingüística definida por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Ahí tienes, mira, ahí está, ¿vale? Consejo de Europa 2001 que establece qué es la competencia sociolingüística desde el marco. Ahí está, mira, su nombre de este documento, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Está editado por el Instituto Cervantes, propiamente, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el 2002. Sí, así es, lo hizo el texto en el 2001 y se editó en el 2002, ¿vale? En la ciudad de Madrid. Y allí está tu enlace igual, si lo quieres buscar, igual en la Biblioteca Cervantes, ¿vale? Entonces, bueno, ahí llegamos a esa conclusión. Mira, ahí está nuestra banderita, ¿no? De la Comunidad Europea, ¿vale? La competencia sociolingüística. ¿Cómo se entiende en ese marco? Recuerda que este marco es el que determina los niveles de dominio de uso de una lengua, ¿verdad? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y bajo ese régimen, al menos en Occidente, es que nos orientamos, ¿sí? A ti también te evalúan así, ¿no? Antes era como otros instrumentos, a lo mejor pensar como un TOEFL o TOEFL IDP o alguna otra, ¿no? Instrumentos, en fin. Hoy en día, más que pensar en un instrumento, es pensar en el nivel que manejas de una lengua y está establecido por el marco común, ¿verdad? Que es este. Bueno, ese marco nos dice también la definición de competencia sociolingüística que es este. Mira, tener dominio implica tener dominio de y todas estas cosas que ves aquí con guión, ¿sale? El primer guión que dice marcadores lingüísticos de relaciones sociales, que es lo que te acabo de platicar. Saludos y formas de tratamiento, convenciones para turnos de palabra, interjecciones. Como sabes, en nuestro contexto, por ejemplo, tendemos mucho a fácilmente tocarnos, por ejemplo, el brazo, por ejemplo, el hombro, ahí está, formas de tratamiento, ¿verdad? Saludos. Incluso aunque no tengamos mucha confianza con alguien, es posible que rápido le daremos la mano o a lo mejor hasta un beso en la mejilla, o depende si está pasando por una situación difícil, no se nos hace tan imposible darle un abrazo, por ejemplo, si alguien pierde a un ser querido o algo así. Aunque no tengas tanta confianza, sientes como ese deseo de consolarle, ¿no? Es parte también como de nuestra cultura. No se utiliza tanto en otras, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna vez yo creo que contesto, en Japón estábamos con una amiga que había estado un año fuera de casa, la conocimos en esa ciudad, ¿no? Y después ella nos invitó a ir a Tokio a conocer a su familia. Ella había estado un año fuera ya de casa, desde la última vez que había ido a casa era un año, ¿sí? Estudiando acá, cuando la conocimos, nos invita, vamos para allá.
mi hermana, mi mamá y yo. Y pensamos que iban a hacerle pues hasta una fiesta, ¿sí? Porque después de un año pues era como que le iban a preparar algo muy especial, ¿sí? Aquí mi mamá me hubiera traído a lo mejor hasta mariachis, ¿no? Bueno, ahí cuando nosotros llegamos, entramos a su departamento, ellas dos se saludaron muy contentas, claro, madre e hija, muy, muy felices, se veía su carita, pero ni siquiera se tocaron, ¿sí? Como sabes, en estas formas de japonesas es mucho el respeto, ¿no? La distancia. Entonces, ambas hicieron la reverencia, así muy, muy, con la espalda muy bajada. Como sabes, mientras más bajas tu espalda y tu cabeza, más mayor es la reverencia que haces para la otra persona, ¿sí? Hay gente que está tan mal, digamos, que quiere, pedir perdón, no sé, de algo que ha hecho, que incluso hace la reverencia hasta el suelo, ¿sí? Por ejemplo. En este caso hicieron una reverencia muy marcada, claro, una con otra y muy sonrientes, pero no, no se tocaron, por ejemplo, no se dieron siquiera un abrazo, ¿sí? Entonces, bueno, pues son también, ¿ves? Formas de tratamiento que ya son como más culturales. Se van aprendiendo con el paso del tiempo. Como sabes, los turnos de palabra es algo que los pequeños, por ejemplo, todavía no distinguen, ¿sí? A mí mi hijo tiene 7 años y me interrumpe todo el tiempo, ¿sí? No han logrado distinguir bien hasta ahorita que debe tener turnos de palabra. A veces mi hija de 9 lo sanciona diciéndole que espere un momento, ¿no? Porque ella ya va anotando, ya va fijando esta regla, ya viste, señala ahí, ¿no? Ya va fijando esta regla que dice que debe uno tener esos turnos para poder interrumpir a alguien, para poder preguntarle a alguien algo, para poder pedirle a alguien algo, ¿vale? Las siguientes son las normas de cortesía y descortesía, como las que acabo de mencionar, o sea, decir por favor, gracias, ¿vale? Salud, lo que acabo de mencionar, ¿vale? Recuerda que ya he contado, hay gente que lo tiene también más o focalizado en su ámbito. Por ejemplo, hay gente que en México hablo, contesta a un estornudo y le dicen Jesús, seguramente lo has oído. Jesús, claro, haciendo referencia religiosa a Jesucristo, ¿sí? Pero hay gente que le parece esto a lo mejor como, o sea, que no coincide con sus ideas, ¿no? Pero en realidad la expresión salud es muy semejante, ¿sí? No, nada más que quizás no lo has pensado. Es un deseo de, ¿no? Un deseo de bienestar, ¿vale? Estornudas, salud, o sea, que deseo que tengas salud, eso es lo que significa, ¿sí? Deseo que no te enfermes. Entonces, deseas una bendición, por ejemplo, ¿sí? Decirle Jesús es decirle como una bendición. Recuerda que bendición viene de bien decir, ¿sí? Igual son morfemas ahí que se juntan. Bendecir, bien decir, ¿sí? Igual la contraria, mal decir es decir mal, ¿sí? Con respecto a él. Entonces, mucha gente dice cosas así. Dios te bendiga, o sea, Dios te diga con bien. Dios piense con bien de ti. Dios te maldiga, ¿no? Ese sería entonces, o sea, que diga cosas malas de ti, piense mal de ti, ¿vale? Ese sería como el deseo que se expresa, ¿no? Pero en realidad viene como de esa misma idea, ¿ya viste? Salud, deseo que tengas salud. Jesús, Dios te bendiga, que estés con bien. ¿Vale? Es mi deseo que estés con bien. Ahí está. Es la misma expresión, ¿vale? Nada más que pues la aprendemos más de una forma u de otra según nuestro contexto cultural que venga a mencionar. También las expresiones de sabiduría popular, como cuáles, bueno, frases ya hechas, ¿no? Refranes, expresiones de creencias, actitudes. Ahorita que dije estas religiosas, por ejemplo, decir Dios no lo quiera, ¿no? Primero Dios, Dios mediante, ¿sabes? O sea, que son fundamentadas en creencias, en ideologías, pero también otros refranes, ¿no? Por ejemplo, que tú llegues y ya no encuentres tu asiento, no sé, en la fiesta y te digan, ay, pues camarón que se duerme se lo lleva a la corte, ¿no? O que te digan, el que se fue a la villa perdió su silla. ¿Ya viste cómo son muy locales? Una persona que sepa bien español, ya lo he platicado hasta antes, aunque sepa bien español, si está en ese contexto, ¿no? En México y alguien le dice así, el que se fue a la villa perdió su silla, tal vez entienda cada palabra, cada una, o sea, el que se fue, tal vez lo entienda, pero no va a entender quizás el sentido de la expresión. ¿Ya viste? O sea, ¿eso qué significa? ¿Vale? Entonces, bueno, igual nosotros, ¿eh? Aún siendo muy conocedores del inglés, podríamos ir a Estados Unidos, a Inglaterra, algún otro lugar de habla inglesa, y que nos digan algo muy local y que no tengamos idea de a qué se refiere, ¿sí? Porque son cuestiones que son más sociales, ¿ya viste? Y solamente se aprenden pues estando inmersos en ese ambiente, en ese contexto, ¿sí? Hay otras que son todavía más. Ya recordé que te iba a comentar hace ratito de la anterior, de la diapositiva anterior, déjame te lo comento rápidamente, hablando de esto, ¿sí? Que bueno, se refiere en ese caso a los usos que podemos encontrar concretamente en una de convenciones sociales. Seguramente todos ustedes han visto la película de Bastardo sin Gloria, ¿sí? ¿Te acuerdas de eso? Este Bastardo sin Gloria se fundamenta en el conflicto que se da en el bar, justamente por la manera en la cual uno de ellos, si te acuerdas, señala tres, ¿cierto? Hay un infiltrado, digamos, no, déjame cortar esto, un momento. Hay un infiltrado
en el bar alemán. Este señor se ve como alemán, actúa como alemán, habla perfectamente alemán, ¿eh? Y entonces toda la gente cree que es alemán, ¿no? Proyecta eso, pero lo arruina con una expresión que es justamente con sus manos. ¿Te acuerdas lo que dije ahorita, la comunicación gestual corporal? Porque pide 3 bebidas en el bar, ¿te acuerdas? Y en vez de decir de esta manera, a ver si me acuerdo cómo es, si no, alguno de ustedes seguramente se acordarán, ¿no? Creo que si no me equivoco, debería haber dicho así, ¿sí? Debe haber dicho de esta manera, ¿no? O sea, agregando su pulgar, ¿vale? Y diciendo 3. En cambio, lo utiliza, no me acuerdo si así o así. Creo que es así que lo utiliza. O sea, originalmente el alemán habría dicho así. A ver, ahí va otra vez, ¿vale? Estos 3 dedos utilizando su pulgar. Y él, si no mal recuerdo, hace con estos 3 dedos medios, así, 3, ¿sí? Entonces, hay un alemán que lo está espiando, o sea, que está descubriendo si es él de verdad alemán o si es un espía. Está observándolo, analizando. Entonces, cuando lo ve que hace eso, dice, no es alemán. Definitivamente no lo es. Y es cuando empieza pues, la trifulca ahí, ¿no? En el bar. Por ese error que él tuvo, ¿sí? Entonces, ya viste, la competencia busca también mejorar esos fallos que muchas veces se dan. Y bueno, hay muchos casos de eso. ¿Te acuerdas lo que te platiqué también de la pronunciación cuando los dominicanos en la guerra entre República Dominicana y Haití los dominicanos iban ganando, ¿sí? Entonces, lamentablemente murieron muchos haitianos por esa razón, porque les iban ganando en la guerra. Entonces decían que físicamente, ¿te acuerdas? Yo platico de esto. Esa isla completa se llamaba Quisqueya, ¿sí? Y estaba dominada a la mitad por franceses y por españoles. España dominicana y los franceses en Haití. Con el tiempo los dejaron libres, ya fueron independientes, ¿no? Pero estaban ahora en guerra entre ellos dos. Físicamente se veían iguales, porque pues todos habitaban en esa misma isla Quisqueya originalmente. Pues, físicamente se veían idénticos, ¿no? ¿Cómo se podían diferenciar? Pues por la lengua que hablaban, ¿te acuerdas que te lo conté? Por la lengua que hablaban, uno francés, uno español. Pero aún entonces había gente que se astuta, que aprendía español o que aprendía francés y se podía hacer pasar por aquí. Cuando están en la guerra, los dominicanos van ganando y van asesinando, lamentablemente, a muchos haitianos. Entonces, les hacen esta prueba. Cuando los detienen, ¿no? El haitiano dice, no, no, yo soy dominicano, ¿no? Así como el pianista, ¿te acuerdas? Cuando llegan los rusos y dice, I'm Polish, ¿no? ¿Por qué traes ese abrigo? Le preguntan y dice, pues porque tengo frío, ¿te acuerdas? Bueno, pues él igual, ¿no? Decía a los haitianos, no, no disparen, pues, ¿no? Soy dominicano, en fin, no me maten. Y entonces, ¿te acuerdas que les hacían una prueba de pronunciación que era la palabra perejil? ¿Sí? ¿Por qué? Porque un francés, por los fonemas que mantiene, para él es difícil pronunciar la R, ¿sí? Y además, en combinación con la J y la L para pronunciar esa palabra. Ya te había dicho que yo me divertía mucho pidiéndoles a los extranjeros franceses que pronunciaran anaranjado. ¿Te acuerdas que te dije, no? Porque además venían de España de saber que el color naranja es ese, el de la fruta, naranja. Cuando yo les decía, no, 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 aquí es como un participio, mira, anaranjado, ¿verdad? Ado, un participio. Es un adjetivo que se convierte como en un participio. Naranja, anaranjado en México, ¿sí? Y entonces decían como anaranjado, ¿sí? Buscaban pronunciarlo, pero les costaba mucho trabajo. Es una pronunciación semejante. A ver, bueno, ok, eres dominicano, entonces dime la palabra perejil, ¿sí? Y entonces ellos decían perejil, perejil, ¿sí? Y entonces pues era como que, no, ¿verdad? A fusilarlo, ¿sí? No puedo pronunciar a fusilarlo porque se nota que no es que hable español, habla francés, ¿sí? Y ese era como su punto de partida. Imagínate entonces, pues qué tajante era, pero ahí está, ahí para que te percates con estos ejemplos de ficción, como lo que dije de Bastardo sin Gloria, o de un hecho histórico, cómo entonces, o sea, hay una implicación, ya viste, estratégica y demás, cultural, de otros elementos que incluso van más allá en sí del uso de la lengua y que impactan también en lo que estamos mencionando, ¿vale? Muy bien, bueno, decía, ahora sí, entonces nos vamos de vuelta a este cierre de lo que estábamos mencionando de la comunidad europea. ¿Qué son las normas de cortesía y descortesía? Muy bien, también las expresiones de sabiduría popular que acabamos de mencionar, ¿vale? Refranes, en fin, y que son más propios de un sitio. Incluso hay algunos que van por temporalidad, ¿vale? O sea que, si yo ahorita te digo que ya vamos a terminar el video, en unos 5 minutos, no menos, como 7, ¿sí? Si yo te digo eso, todos ustedes yo creo que reconocen, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Sí? O a quién estoy haciendo referencia. Hay algunos que son incluso por temporalidad y se pueden reconocer, ¿verdad? De una broma que podamos decir, de un número que sea mayor, pero que yo mencione como si fuera menos, ¿sí? En alusión clara, pues a un expolítico, ¿no? Decir, no, menos y que diga un número mayor.
un ex político que fue muy conocido por eso, fue muy nombrado, muy identificado por eso, por decir cosas como sin sentido, ridículas o simplemente tontas. ¿Sí? Muy bien, bueno. Y también el dominio de las diferencias de registro, dialectos y acentos que acabo de mencionar. Recuerda que también es importante para nuestra propia comprensión. En las zonas donde hay una frontera, muchas de las veces hay influencia de ese lugar, ya sea una frontera artificial, por ejemplo, la gente que vive en el norte de México y que tiene un acento y una composición y bueno, que tiene una fuerte influencia del inglés, como la gente que tiene una frontera natural, por ejemplo, con la costa. La gente de la costa tiene igual una manera muy específica de hablar, ¿sí? Pero ya te he platicado, no siempre es exactamente la misma, ¿sale? Esta aspiración que escuchamos de nuestros políticos actuales, ¿no? Del gobierno actual, por ejemplo, de decir, aspirar la S, como si fuera una J, entonces decir pues, por ejemplo, pueji, ¿sabes? En vez de pues sí, pueji, ¿vale? Como si fuera una J, es característico de la costa, pero de la costa del Golfo de México, por ejemplo, de esta persona que es proveniente de Tabasco, ¿sí? En cambio, la gente que es de la costa del Pacífico no tiene ese acento, no tiene esa pronunciación. Un día fíjate cómo habla la gente de Veracruz, de Tabasco, y verás que no es el mismo fenómeno que se tiene, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca. ¿Sí? A pesar de que los dos son de costa pues diferente, ¿no? Occidental y oriental, o del oeste y del este, ¿no? Y bueno, da una diferencia ahí, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esas cuestiones que son más características de un sitio o de otro, y reconocer esas variaciones dialectales pues es muy importante, ¿sí? Ahí está entonces tu fuente, no se te olvide, ¿vale? Y bueno, podremos dar aquí algunos ejemplos más, seguramente tú también puedes pasar en algunos otros. Hoy mismo di un taller, que es a nivel Latinoamérica y América del Norte. Tuve estudiantes que son de Ecuador, de Honduras, de Chile, pero también algunos que son del norte, que son de Canadá, que son de Estados Unidos. Son comunidad latina también que vive allá. Y bueno, me tocó impartir este. Entonces, una alumna me dijo, yo ya lo tomé alguna vez con usted y lo estoy volviendo a tomar. Ok. Y entonces otro chico me dijo esta expresión, me dijo, sí, maestra, oiga, Miss, es que, así como se hace, ¿no? Él es ecuatoriano. Es que, Miss, usted es la más, dicen que usted es la más bacana. Sí, entonces, yo cuando me dijo, dije, híjole, ¿qué significará eso? Espero que no sea nada malo, ¿no? Porque me sonó como, pues, no muy bonita la palabra. Y varios se rieron, que eran de Ecuador, se rieron, entonces ya dije, ¿qué significa bacana? Porque no lo sé cómo distinguir muy bien. Y entonces ya me dijo que significaba que eras la mejor. Significa que usted es de las mejores, ¿sí? Por eso es que la pueden dar este taller. Entonces ya le dije, bueno, pues muchas gracias por haber dicho eso, ¿no? Y así, entonces lo aprendí hoy, justamente hoy lo aprendí. Hace ratito que estuve conectada en esa sesión Zoom dando este curso, es del léxico de ahí, de Ecuador, y es como decir, eres muy bueno, ¿no? Eres el mejor, bacana, bacana. Entonces, cuando otra niña me dijo, ya de ahí lo empecé a utilizar, otra niña me dijo, yo ya hice el examen de ingreso a la escuela, pero quiero mejorar la calificación. Entonces yo le dije, ya, es que tú quieres ser la bacana del grupo, ¿no? Entonces, pues todos empezaron a reír otra vez porque ya implementé el uso, ¿no? De lo que él me acaba de enseñar. Y ahora ya sé, y ahora ustedes también ya saben qué es la manera de nombrarlo, en particular allí pues en Ecuador, ¿vale? Bueno, muy bien, pues entonces tenemos así, formas, estructuras que son específicas y que tienen que ver con esta cultura, esa socialización, pues es el punto de partida de la sociología, ¿vale? Muchas gracias por tu atención. La próxima clase vamos a empezar a hablar ya de variaciones dialectales del inglés. Vamos a iniciar arrancando con las variaciones británicas, ¿vale? Y te voy a igual a pasar algunos videos para que veas cómo hay pronunciaciones que nunca has escuchado, palabras que nunca has escuchado, ¿sí? Formas, estructuras que ni te imaginas, ¿sí? Que existen en diferentes lugares de habla inglesa. Revisaremos todas las posibles, ¿sale? Con la intención de que armemos como un compendio y tengamos, como dije, apertura desde el curso, desde el inicio del curso, apertura, para pensar que el conocimiento no es finito, pues, ¿no? No está cerrado, no es como que ni siquiera como hispanohablantes nativos podamos decir que conocemos perfectamente el español. Mucho menos la otra lengua, que es la que estamos aprendiendo, la lengua extranjera, para enseñar. Entonces, pues esa apertura para saber que no tenemos todo el conocimiento del mundo, o sea, sí hay formas diferentes de nombrarlo, de decirlo, de representarlo, ¿sí? Y que para ese grupo cobra sentido. Y tener ese conocimiento, pues, para los retos que enfrentemos como docentes de inglés, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Que tengan buena noche. Hasta pronto.